Soy Luis Bailey y esto es Ventas con Luis Bailey. Las ventas son la esencia de todo negocio y toda actividad en la vida. Sin embargo, cada vez son más difíciles de lograr, ¿no? En nuestro programa conocerás las mejores técnicas y más modernas para obtener un mayor impacto en las ventas. Hoy tenemos la participación de Manuel Bernales. Manuel es docente de Pacifico Business School y es consultor en negociaciones comerciales, al cual le damos la más cordial bienvenida. Hola Manuel, bienvenido a nuestro programa. Luis, qué bueno verte otra vez y estar acá justamente para conversar sobre nuestro tema favorito, ventas, ¿no es cierto? Los cierres, que es la sesión a la cual queremos abocarnos el día de hoy, en la cual hay muchos errores y errores frecuentes que se repiten, que nos distraen y nos hacen perder, ¿no es cierto?, grandes inversiones de tiempo, de esfuerzo, y evidentemente a los equipos que no llegan pues a sus metas, lo golpea económicamente, va directamente al bolsillo. Correcto. Lo que notamos, Manuel, es que el vendedor gasta únicamente el 15% de su tiempo en entrevistas de ventas y recibe una remuneración proporcional al número de ventas cerradas. Por lo tanto, la capacidad que nosotros tengamos para convertir nuestros prospectos en ventas, para cerrar nuestras ventas, es fundamental, ¿cierto? De esta óptica, Manolo, ¿cómo sabemos que estamos en una etapa del cierre de ventas? ¿Qué nos podrías decir? Ya, me gusta mucho lo que has dicho porque lo clave en general en cualquier profesión y más en aquellos, ¿no es cierto?, dedicados a venta de bienes o de servicios, ¿no?, es el desarrollo de una relación de confianza. Entonces, el cierre es la etapa en la cual tú ya has despejado de tus dudas cuál es la necesidad que tiene esta persona. ¿Quiere comprar un carro? No, esa no es la necesidad. Ese carro lo quiere para irse con cierta seguridad de qué lugar a qué lugar, lo quiere para transportar bienes, lo quiere para una persona de su familia. Hay miles de opciones, ¿no? Entonces, todas esas dudas ya las hemos despejado, ya más o menos debemos de saber las evaluaciones, ¿no es cierto?, que la persona ha hecho. Hay que recordar que hay siempre dos rutas, ¿no? Hay ciertos bienes y ciertos servicios que son de ruta caliente, que uno no evalúa tanto y los compra más por impulso. Y hay otros que uno los conversa con la pareja, con la familia, con los amigos y hace un análisis comparativo y evalúa opciones, ¿no? Entonces, en el cierre de ventas ya esas dudas no existen, ya ese trabajo se ha hecho y lo que corresponde es entrar a una etapa que la podemos describir como un embudo, ¿no es cierto?, en la que nuestro objetivo es cerrar un acuerdo, ¿no? Entonces, eso es sumamente importante y ese acuerdo no se va a cerrar en varias sesiones, sino que necesitamos que este momento, ese presente, vaya transcurriendo de cierta manera que acompañemos a la persona en la toma de decisiones. Y eso es lo central, ¿no? Entonces, si tenemos esas dudas, es porque no hemos hecho el trabajo previo. No entremos a una etapa de cierre de ventas si todavía mantenemos dudas de si lo ha comparado, si es realmente lo que necesita, ¿no? Entonces, lo más importante es que no tenemos dudas respecto al proceso de evaluación del bien o servicio, ¿no? Eso es sumamente importante. Se ha hecho todo. Se ha hecho todo, se han hecho los pasos, se ha prospectado adecuadamente, se ha abordado al cliente adecuadamente, se le ha argumentado, se ha respondido las objeciones y llegamos a esta etapa, ¿no es cierto? Sí, es más, a menudo hay un paradigma, ¿no, Manolo? Que el cierre es todo y no lo es, pues, ¿no? No, es más, uno de los grandes problemas en los cierres es que algunas personas, o por inseguridad o por inexperiencia, tratan de recapitular temas y van, en vez de avanzar, vas hacia atrás, ¿no? Y pierdes a tu cliente y pierdes el momento, ¿no es cierto? Porque tienes que generar ese momento de toma de decisiones. Y si empiezas a ir para atrás con tu diálogo, con tus preguntas, no, ya es un momento en el cual vas hacia un punto de toma de decisiones y es lo que hay que acompañar y es lo que hay que propiciar que la persona, ¿no es cierto?, este potencial cliente se enfoque. Ahora,
Esto es algo que hemos conversado muchas veces, ¿no? ¿Cuál es el mejor cliente? El que ya lo conoces, el que ya te ha comprado, ¿no? Es más, muchas veces en ciertos tipos de productos o servicios, cuando no estás llegando a tus metas o necesitas, ¿no es cierto?, completar tu cierre de mes, lo mejor es llamar a aquellos clientes que ya tienes, que saben cómo funciona y que ese proceso ya lo has vivido y sabes más o menos, ¿no es cierto?, cuál es el camino a recorrer. Con clientes nuevos es un poquito más difícil, pero tu trabajo previo te tiene que haber ayudado a generar esa confianza y a conocer esas necesidades, ¿no? Entonces, para justamente apoyar la toma de decisiones. Perfecto. En esa línea, Manolo, ¿cuáles son los principales problemas que ves en el cierre de ventas? Porque es un tema puntual, ¿no? Sí, mira, hay varios, ¿no? Hay varios. El primero, vamos a hacer un poco siendo a manera de redundantes, pero enfocándonos en los temas, es ir hacia atrás, en explorar otra vez la necesidad. Ya la tienes. Hay que estar seguro, hay que tener cierto aplomo, ¿no? Y hay que ir en esa dirección. Lo segundo, y esto también es importante en la creación de relaciones y en la creación de ese momento del cierre, y es el ánimo con el cual tú tienes que acompañar ese proceso, ¿no es cierto? No es un ánimo de ansiedad, no es un ánimo de presión, es un ánimo de seguridad, esa seguridad que le permite a la persona avanzar, ¿no es cierto?, en la toma de decisiones. Y muchas veces las dudas, el temor, que es normal, ¿no es cierto?, sobre todo en ciertas adquisiciones importantes que representan una parte importante del patrimonio de las personas, pues justamente lo que uno espera es que esa persona que nos está atendiendo nos dé la tranquilidad, nos acompañe en el proceso, ¿no es cierto?, y apuntale el proceso de decisión que tú ya sabes cuál es, que ya sabes cuáles son los atributos por los cuales estás prefiriendo esta opción. En algunos casos son atributos directamente del bien o del servicio, y en otras tiene que ver con la calidad de las personas. Por ejemplo, en servicios bancarios, la persona que te va a atender es fundamental. Más importante que el banco es la atención que tienes del equipo, ¿no? Que comprendan los problemas que tienes, que saben que tú les vas a levantar el teléfono y les vas a responder cuando tengan un problema. Entonces, son las cosas que ya tú tienes que apuntalar, pero que vienen de ese trabajo previo, ¿no? Esos son algunos de los temas más importantes. Eh, Otro punto clave que es un error que a veces lo veo, ¿no? Que empiezas a abrir el abanico de opciones. Santo Dios, no, ese es un error fatal. Ya has terminado ese proceso y es el momento de ir acortando. Y algunas veces uno va a acompañar. ¿Qué significa? Significa que hay cosas que uno va descartando, vas permitiendo que la persona elija, pero ya has entrado en pocas opciones. A mí me gusta mucho, por ejemplo, las personas de diseño gráfico, ¿no? Luego de un trabajo de entender qué es lo que quieres, explorar ideas, los valores de la empresa, la organización, etcétera, te vienen con unas propuestas, algunas veces muy parecidas, pero hay dos caminos y claramente ya tú apuntas a cerrar, ¿no es cierto? En este caso, el diseño que te están ofreciendo. Entonces, ese es un poco el espíritu que tiene que haber en esa etapa de cierre. Es importante también lo que tú estás diciendo, ¿no? Porque si abres el abanico después, hay una máxima que decíamos en Canadá, KISS, ¿no? Keep it super simple, haz las cosas simples, ¿no? Le das más vueltas y ahí se agarran. Y no acabas, y en lugar de avanzar, retrocedes, ¿no es cierto? Sí, me has hecho acordar un tema clave, ¿no? En ciertos procesos que requieren una mayor o menor complicación burocrática, esos elementos tú ya tienes que haberlos trabajado antes. No puedes llegar a tu momento caliente a abrir la caja de Pandora, ¿no? Entonces generamos ahí un problema. Hace poco, por ejemplo, hemos estado haciendo un proceso para unas inversiones en emprendimiento y dejaban para el final la caja de Pandora respecto, ¿no es cierto?, al estado civil de personas que tienen que firmar, constituir empresas. Estamos en un proceso de acompañamiento y de pronto descubres un nudo que te va a tardar mucho tiempo y que puede poner en riesgo todo el proceso. Esos temas tú tienes que verlos
con anticipación. Y esa es la diferencia entre un buen profesional y uno que de repente todavía le falta recorrido, ¿no? Identificar esos puntos con la debida antelación. Otro tema que también me es interesante y hemos estado conversando un poco mientras ideábamos esta sesión es cómo evitamos trabajar para otro, ¿no es cierto? Ese es un tema clave. Eso me lleva a la tercera pregunta, ¿no es cierto? ¿Cómo evitar trabajar para otro, ¿no es cierto? A menudo trabajamos, sin querer, trabajamos para otro. Hacemos nuestra propuesta y pasan a varias manos y al final, chao. Se quedaron con nuestra propuesta, se quedaron con nuestra asesoría, se quedaron con todo, ¿no? ¿Qué dirías tú en ese sentido? Para mí ese es un tema muy importante porque quien no sabe llevar ese momento, muchas veces aramos en terreno ajeno, ¿no? Y eso es bien duro, ¿no? Todo el esfuerzo que le ha dedicado el trabajo para que se vaya a otro lugar. Allí básicamente tiene que ver con la etapa previa, ¿no? Para poder identificar el proceso de toma de decisiones, preguntar cuáles son las otras opciones que tiene en mente, qué es lo que ha analizado, y es muy importante tener el contacto de la persona para también llamar y traer el momento de cierre a tu cancha. Si tienes la suerte de que la persona esté enfocada, eres una de las mejores opciones y te trae el momento de cierre, ya la mesa está servida, ¿no? Es más, muchos decimos, no has vendido, te han comprado, qué suerte que tienes. Y justamente el reto es el siguiente. En ese proceso en el cual la persona está evaluando distintas opciones, uno tiene que entender, ¿no es cierto?, esa persona, qué tiempo tiene, cuáles las fechas que está preparando para hacer ese análisis, si son los días de semana, si son los fines de semana, en la noche, en las mañanas, y eso te permite hacer tu seguimiento, ¿no? Para que en el momento en el cual se abre tu ventana de cierre de ventas, tú estés ahí y no estés trabajando, ¿no es cierto?, para el que tuvo la suerte o el que tuvo en ese análisis de repente la mejor opción en términos del timing, ¿no? Otro tema fundamental también creo que es el tema de chequear con la persona que estás negociando, ¿no? Porque a veces te chequeas, negocias con una persona y ¡pum!, te lo subieron a otro. O ¡pum!, no es la persona que toma la decisión y le haces toda la propuesta y eres un número más. Y al final va a otras manos, ¿no? ¿Qué nos dirías? Tú que eres experto en negociación. Eso me gusta mucho porque ahí estás hablando vamos a hablar de dos escenarios que al final tienen que ver con lo mismo que tú estás diciendo. Vamos por el escenario más simple, ¿no? Cuando de repente, vamos a imaginar, por un ejemplo típico, ¿no? Un padre de familia que está comprando el carro para su hijo. Si esa persona, que es el usuario final, no participa del proceso, ¿no entiendes? ¿Para quién estás trabajando? No tienes la menor idea. No estás concentrado en el proceso de toma de decisiones y estás perdiendo tu tiempo, ¿no? Lo mismo ocurre en organizaciones, solo que son procesos mucho más jerárquicos. De allí la ventaja, ¿no es cierto?, que cuando tú ya tienes un cliente de una empresa, ¿no es cierto?, compleja, que tienen generalmente procesos administrativos y de toma de decisiones, uno ya sabe, ¿no es cierto?, dónde te llaman para llenar sus papeles burocráticos, completar sus 3 opciones y en qué momento te están llamando realmente para definir una compra, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Algunas instituciones tardan un poquito más en transparentar, ¿no es cierto?, esa estructura amarrada a quienes deciden, pero lo que no puede pasar de ningún modo es que uno tenga varias reuniones con distintas personas de una organización y uno no sepa quién decide. Santo Dios, no, eso no puede pasar, ¿no? Entonces, en algo estamos fallando y eso hay que detectarlo tempranamente. Normalmente me ha pasado, por ejemplo, sobre todo cuando ya tienes una buena relación, que te llama alguien de la organización con quien has desarrollado, ¿no es cierto?, ese vínculo y te dicen, Manolito, mira, discúlpame, no te vamos a poder comprar esta vez. Te dan una ventana más de oportunidad y uno tiene que saber continuar en ese esfuerzo. ¿Qué es lo que ha pasado? Es el presupuesto, es el postventa y entender, ¿no? Desde entender dónde hay que mejorar hasta la oportunidad de poder volver a abrir esa toma de decisiones, ¿no? Claro, porque al final, por ejemplo, yo hago presupuesto de capacitaciones y si hablo, por ejemplo, con un supervisor o con un jefe, un asistente de recursos humanos, soy un número. Y él no es la persona que toma decisiones. ¿Y sabe cuál es lo más triste? Que no valora lo que le estás diciendo, porque no está en ese negocio. Te pasan a otro lado, chao.
Entonces yo digo, bueno, ok, permítame, ¿quién toma la decisión? Si no, estás haciendo lo que se llama asesoría gratuita en tema de consultoría, ¿no? En temas intangibles. Y eso no puede ser, ¿no? No puede ser, ¿no? Y yo ahí coincido contigo, ¿no? Y Hay se quedan con tu propuesta, y se quedan con tu propuesta gratis. Eso es asesoría gratis. sobre todo quienes empiezan a brindar este tipo de servicio de capacitación, incluso hay servicios de ingeniería también, u otros, ¿no? Y no conocen ese proceso de toma de decisiones, les cuesta mucho crecer, por eso que tú estás diciendo, ¿no? Y hay un desgaste muy grande. Por ejemplo, en la organización o en una de las organizaciones donde trabajo, ya tenemos una serie de clientes y el porcentaje de tiempo que le dedicamos a clientes nuevos que todavía no tienen ese proceso claro, ya por experiencia lo hemos bajado, ¿no? Porque muchas veces las empresas están tomando una serie de decisiones y si para nosotros esa decisión es una caja negra, corremos un riesgo grande, ¿no? El esfuerzo tiene que ser previo. ¿Cómo haces para conocerlos? Sobre todo con estos clientes recurrentes, ¿no? En capacitación es el ejemplo típico, ¿no? Y más bien, cuando ya tienes la confianza, conocen tu equipo, te llaman directamente y te dicen, vamos a tener esta licitación, queremos que te presentes, compites, ¿no? Pero ya sabes que vas, ¿no es cierto?, con una posibilidad en la cual lo que toca hacer es dar en el punto de dolor. Y cuando das en el punto de dolor, el precio no es lo más importante. Así es, correcto, correcto. Completamente de acuerdo. Cuán importante, Manolo, es la capacidad de escucha en el cierre? A ver, dos cosas, ¿no? Dos escenarios importantes. El primero, todo lo que son las técnicas de escucha activa que están orientadas principalmente a entender la necesidad, uno, y dos, a explorar cómo se toman las decisiones, lo que acabamos de hablar, es un poco la etapa previa al cierre, pero es muy importante también no dejar de lado señales que nos muestran cambios en el cliente, ¿no es cierto? Cambios porque de repente en ese momento la decisión se orientó por la razón X a otro lado, porque surge algún problema y nosotros vamos seteados a un cierre ciego de ventas. Ajá. Y hacemos agua. Y lo peor de todo es que muchas veces hemos logrado la creación de confianza, este vínculo en el cual la persona nos empieza a abiertamente señalar sus puntos de dolor y no los escuchamos. Entonces, eso puede ser un gran problema y hay que mantener siempre esa sensibilidad a los cambios que puedan haber, ¿no? Más ahora, tú lo has dicho, ¿no? Cada vez es más difícil vender porque hay una serie de situaciones y una serie de cambios constantes en la vida de las personas y en las organizaciones, pues mucho más. Lo que tú has dicho, la sensibilidad, yo le llamo leer entre líneas, ¿no? Tienes que leer entre líneas. Lo lees, lo sientes, y no todos los clientes son iguales, ¿no? Diríamos que cuando cerramos la venta, ¿ya está todo terminado? Digamos, ¿ya se acabó o no? ¿Qué dirías tú? ¿Al cerrar la venta, hemos terminado? Esto para mí, y ese tema que estábamos conversando también, es muy importante y va de la mano con lo que hemos hablado al inicio, que es el desarrollo de las relaciones profesionales e humanas en general, ¿no? Entonces, el cierre de ventas es un momento de celebración excelente, de ánimo, de optimismo, hay que anclarlo. Pero es la oportunidad que también tienes de iniciar, ¿no es cierto?, tu prospección de otras necesidades. El inicio, no vas a dedicarte en el cierre a iniciar un nuevo proceso de ventas, pero sí vas prospectando. Normalmente ese cierre le da la tranquilidad a tu cliente de hablar de otras cosas que antes no las decía porque no sabía que iba a ir contigo. Entonces, cuando ya normalmente ha decidido, ese punto es muy importante porque se empiezan a abrir otras puertas. Entonces tú ya sabes que tienes que cerrar esto, que tienes que cerrarlo bien y ya sabes que otra, y tienes que anotar, por favor, libreta, lapicero, laptop, celular, como quieran, anoten
No puedes salir de una reunión, ay, me comentó que, no, por Dios, no, ya tú tienes que ir anotando y en tus siguientes reuniones, luego del taller, luego que ya has cobrado, ¿no es cierto? Oye, me gustó mucho cómo hemos llevado este tema, te voy a dar los resultados, ¿no es cierto?, de la evaluación que hemos tenido, y quería preguntarte también de estos temas, y empiezas a abrir aquello que ya la persona, ¿no es cierto?, en tu momento de cierre, te ha dado algunas señales, porque estás construyendo una relación, ¿no? Correcto. Ahora, a menudo los vendedores, los que no tienen experiencia, como que se aguantan un poco en el cierre porque le da miedo perder la venta, ¿no? Y los otros, no. ¿Qué nos dirías? ¿Qué frases, cómo es tú este tema de la salida final al cierre? ¿Cómo lo ves? Bueno, de esto hay bastante, ¿no? Hay bastante y en general el consejo que se suele dar es, ¿no? Son preguntas direccionadas en las cuales tú lo que le preguntas, ¿no es cierto?, al cliente son las modalidades de cierre y sobre esas modalidades varias. Bueno, entonces lo hacemos esta fecha o esta otra, hacemos hincapié en este tema o en este otro, lo trabajamos para tal número de personas, etcétera, ¿no? Lo contrario sería abrirlo a una pregunta en la cual tú le das la opción que te diga sí o no. No estamos en el no, ya eso ya lo hemos pasado, estamos en el sí. Entonces, eso es lo que se llaman las preguntas direccionadas. No estás manipulando, estás en una etapa distinta, ¿no es cierto? Y ojo, acá también viene algo también que siempre lo vemos en las clínicas o en los talleres que hemos visto, ¿no? No nos sale naturalmente. Eso no nos va a salir naturalmente. Uno tiene que ir preparado, tiene que haber hecho el esfuerzo, ¿no es cierto?, de anotar tus ideas y de llegar, ¿no es cierto?, de una manera en la cual puedas efectivamente cerrar. Naturalmente lo que nos va a salir son preguntas abiertas, preguntas al sí o no, eso es lo que nos sale, porque así somos los seres humanos. Las personas que están en ventas son diferentes, desarrollan una mentalidad diferente, una manera de hablar diferente, una manera de plantear las cosas diferente, y ya cuando tienes pues muchas horas recorridas, lo has inyectado dentro tuyo y se hace más fácil, ¿no? Esa es la diferencia entre vendedores, porque tienen mucho recorrido, ¿no? Y se siente esa diferencia. Y si tuvieras que tomar, para terminar, Manolo, 3 tips, 3 cosas que tiene que tener claro un vendedor para el cierre de venta. 3 puntos, 3 temas puntuales. ¿Cuáles me dirías? A ver, el primero, ¿no? Tener en claro todas esas preguntas para las cuales tú ya tienes respuesta. Eso tienes que tenerlo claro. Eso es fundamental. Partes con eso. Y antes de cierre, ¿qué pregunta me va a hacer el cliente? No, me refiero a las preguntas que tú ya has en la etapa previa respondido, como son, ¿cuál es esa necesidad? ¿Cómo va a tomar las decisiones? ¿Cuáles son las preferencias? ¿Por qué te está eligiendo a ti? ¿No? Esas preguntas claves, ¿no? Eso es lo que hay que tener en mente. Algo que es muy importante es que la venta no se hace sola, este cliente tiene que hablar. Tus preguntas tienen que ayudar, tienen que ser un abreboca, ¿no es cierto?, que permita que se dé ese... Es un baile, finalmente es un baile en el cual 2 personas, ¿no es cierto?, empiezan a interactuar de forma coordinada para lograr un objetivo, ¿no? Y para mí, siempre, un poco lo que conversábamos antes, tu papeleo tenlo listo, ¿no? Que el papeleo no sea el punto de regreso o de volver a cero, sino que sea un proceso ordenado en el cual ya las cosas están listas y apuntarles la confianza, ¿no? Entonces, para mí esas son las 3 cosas básicas y donde la experiencia nos muestra que muchas veces se pierden las oportunidades y terminas trabajando para otra parte, ¿no? Lo cual hay que evitar. A mí me da cuenta también el tema de las objeciones, ¿no? A menudo se frustra la gente porque te están objetando y como tú hablabas, la palabra del baile. Para mí, el baile recién empieza con objeción. Porque objetar no significa no, significa dame más información. Ese es el punto. Y te tiene que gustar el baile para terminar de cerrarlo, ¿no? Porque si no, te aturdes y al final es eso. Una persona, un cliente que esté interesado, te sigue preguntando. Vamos a tener que hacer un programa de objeciones, porque ese tema es un tema grande, ¿eh? Es un tema grande y es uno de los que más piden. Sí. Yo no sé por qué, pero también es uno de los que más, que no es cierre de ventas, es toda la etapa previa, pero
siempre sale. Manejo ¿No? objeciones y cierre proactivo, comunicación Sí. asertiva. Y creo que le golpea mucho a la gente de ventas, ¿no? El Sí. tema de las objeciones, los hace sentir incómodos ese tema. Sí. Hay que trabajar eso. Pero si tú te pones a pensar, Manolo, en la gente con experiencia, tú sabes que las ventas es un juego de acción y reacción, ¿no? Entonces, bienvenida a la acción y la reacción, y vamos, pero con la mente siempre tratando de venderle al cliente, ¿no? Esto lo estoy haciendo por ti, no por mí, por ti, no por mí no. Nadie compra por la otra persona, ¿no es cierto? Muy bien, excelente, estimado Manolo. Muy agradecido por los sabios consejos que nos están dando y quedas invitado para una próxima oportunidad. Objeciones. Luis, muchas gracias, siempre estar contigo y tenemos varias cosas en agenda para retomar. Claro que sí. Hola amigos, ¿qué tal? Avance Empresarial pone a su disposición cursos especializados en temas de ventas como CAM, neuroventas, negociaciones en ventas, Customer Experience, plan estratégico comercial, ventas consultivas y gestión de equipos comerciales. Pueden contactarnos a nuestra página web www.avance-medioempresarial.com o a nuestro número 99350-8652.